Buenas tardes, noches. Vamos a iniciar con la sesión número 4, que vamos a tratar dos aspectos. La situación actual de la supervisión escolar, que es un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada, información que nos faltó, y un modelo de gestión para la supervisión escolar, que sería con lo que vamos a iniciar para la próxima clase, ¿sale? Esto de modelo de gestión para la supervisión escolar lo vamos a dejar pendiente, pero vamos a dar una introducción pequeñita de cómo vamos a trabajar para la próxima semana, porque si bien hoy vamos a ver un panorama pues un poquito áspero dentro de lo que tiene que ver con las supervisiones escolares, pero no todo está perdido, porque a partir de la próxima clase vamos a ver cómo podríamos empezar a generar una dinámica y una inercia diferente, ¿sale? Bien, empecemos. Ok, vamos a hacer una recapitulación rapidita de la clase pasada. La supervisión escolar surge como una figura de enlace entre las necesidades que tiene la Secretaría de Educación Pública de las reformas y las implementaciones como tal de cada una de las escuelas a lo largo y ancho del país. Surgen como figuras pues emergentes, porque no estaba considerado ni el perfil, ni el puesto, ni las funciones, ni nada. Siguen avanzando así más o menos de 1900, de la década de los 1920 hasta los 80, que fue donde nace el primer manual y la primer guía para los asuntos de las supervisiones. A partir de la década de los 80 se empieza a reforzar la figura del, del, del supervisor con el CENTE. Entonces, más allá valga la redundancia, de la supervisión de las labores escolares, ahora tiene injerencia en todo lo que tiene que ver con contratación, perfiles de maestros, adscripciones, movimientos, cadeneos, etcétera, etcétera. A partir de esa década, o sea, de los 80, se empieza a volver más político más político que académica la situación de la supervisión. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora, partiendo de eso, los aspectos carentes que hoy encontramos en la supervisión. El primer punto, debilidad en las políticas para la profesionalización de la función supervisora. ¿Por qué sería importante la formación del recurso humano? ¿Por qué para ser supervisor tendríamos que capacitar a nuestros supervisores? ¿Por qué sería importante? Bueno, empezando desde que cualquier puesto de cualquier área necesita habilidades específicas para poder desarrollarse. Así la supervisión, si bien casi todos los supervisores fueron directores de alguna institución, pero no es lo mismo la administración de una sola institución para que ésta pueda funcionar que la suma de varias instituciones a su cargo para el vigilamiento pues de que éstas vayan funcionando bien, y además la unión y la relación estrecha entre SEP, que serían los superiores, y los inferiores, que serían las escuelas a cargo. Se necesitan habilidades específicas en administración, en políticas públicas y educativas, en normatividad, en tiempos, en trabajos, en cuestiones académicas, en cuestiones, ¿por qué no?, también de desarrollo humano. Porque ¿cuántos de nuestros supervisores pues tienen todas las habilidades, pero les falta el tacto humano para poder llevarlo a cabo? ¿No? También tendría que ver un poquito con ética, etc. Bien. El acceso al cargo, en el acceso al cargo no existe claridad en el proceso de asignación de las plazas de los supervisores. Por lo tanto, los supervisores desafortunadamente surgen del dedazo, ¿no? O sea, del dedazo es como se van dando situaciones
escuela, de las incidencias, de la matriculación, de que esté en regla en cuanto a, a situaciones como protección civil, certificaciones, normatividad. Normatividad, 100%. Cuando una de las funciones primordiales de la supervisión es que las cuestiones pedagógicas sean evaluadas, también valoradas, supervisadas, y que ellas nos pudieran arrojar también los puntos débiles en los cuales ellos como figura de supervisión tendrían que estar buscando soluciones junto con el director de cada una de estas instituciones. Bien, ¿de qué otra cosa carece la supervisión? Las escuelas se centran en la atención de lo urgente más que lo importante. Cuando llega el supervisor a la escuela hay 1000 cosas que atender sobre lo urgente. Que si ya se venció un permiso, que si ya hubo un problema legal con la escuela, que si ya los padres de familia llamaron a los medios de comunicación porque están inconformes con algo. Más que en situaciones importantes, que planeadas tienen que ser vislumbradas y tienen que ser de alguna manera dosificadas para que se puedan llevar a cabo. Entonces, aquí la supervisión trabaja más más que en lo preventivo, en lo correctivo, cuando debería ser al revés. Bien, los manuales que norman su acción datan de la década de los 80, porque como veíamos en la recapitulación, a partir de la década de los 80, 86, 87, nacen apenas los manuales de las funciones de los supervisores. Por lo tanto, si ese manual aparece hasta esa década, pues entonces, ¿cuánto rezago no se trae en esa área? Y además, ¿cuánto no haría falta evaluar, revisar e innovar como propuesta para nuevos modelos de actuar en ese ámbito? Otra carencia es, una vez que se asume el cargo, no se jubilan un gran número de supervisores y tienen más de 40 años de servicio. Ahí es donde actualización e innovación, si pudiéramos rotar esas funciones y ese desempeño de las supervisiones. Desafortunadamente, los supervisores y los jefes de sector dentro del sistema educativo son las figuras que más ingreso económico tienen, que mayor incidencia y mayor impacto tienen en lo político, hablando del gremio y hablando sindicalmente, y en movimientos también tienen mucha fuerza. Por eso es que hay muchos supervisores que ya exceden los años para jubilarse y no lo quieren hacer, porque de verdad que es un lugar entre comillas y para muchos privilegiado por todos los beneficios que implica al que lo recibe, no por los beneficios que implicaría a quienes estamos dándoles ese servicio. Por eso es tan triste ver cómo la figura del supervisor, en vez de ser una figura de servicio, o sea, donde él tenga que servirle a las escuelas, donde él tenga que ayudarle a las escuelas, es una figura que se sirve. Porque a través de todo el poder que tiene, ahí él puede hacer muchas cosas, más en lo político que en lo académico. Por eso sería importante ir renovando pues la figura del supervisor para que con personas pueda haber esa actualización, esa innovación. Otra carencia es la estructura organizativa responsable de la supervisión, distinguida por la verticalidad y la rigidez. Como llevan muchos años haciendo la misma función, muchos años buscando pues la misma situación de estabilidad, de servicio para ellos, pues entonces, por eso, ay, permítame porque ya no sé por qué no se ve acá.
Déjenme ver si ya se ve. Perdimos las diapositivas. Catacatán. Déjenme ver. Ajá. Ajá. Estas figuras, al estar ya tan institucionalizadas y tan arraigadas en los intereses propios, pierden esa flexibilidad y esa visión del servicio que ellos pueden dar. Bien. Permítanme seguir avanzando. Ok, otro aspecto carente de la